En clases anteriores ya habíamos tenido un tema de trabajo con lo que son funciones de búsqueda, pero también habíamos desarrollado, me refiero al año pasado. El año pasado habíamos trabajado algo de funciones de búsqueda, entonces vamos a aclarar un poco más este tema, vamos a agregar algunas funciones adicionales, pero también en clases anteriores habíamos visto el tema de poner nombre a los rangos. ¿Sí? Era un procedimiento súper sencillo que podías desarrollar. En esta oportunidad, lo que vas a trabajar con este archivo es lo siguiente. Miren, si ustedes despliegan aquí el cuadro de nombres, van a encontrarse con que tenemos ya creados una serie de rangos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eliminar esos rangos, ¿ya? Entonces, ya vamos a proceder con esa actividad desde la ficha fórmulas. Sí, Gabriela, estoy tomando en cuenta lo que me acabas de escribir. De todas maneras, tengo que pasar esta información de esta clase también en línea, ¿ya? Bien, les decía, van a dirigirse a la ficha fórmulas, ¿ya? Y en la ficha fórmulas van a buscar el botón de el administrador de nombres. Este administrador de nombres, como tú observas, tiene la lista de todos los rangos que ya se han creado. Como en este momento necesitamos hacer la práctica de no solamente crear los rangos, sino también te tengo que enseñar cómo en algún momento vas a tener que modificar los rangos o cómo vas a eliminarlos. Y acá te voy a hacer recordar el año pasado, en nuestras primeras clases de Excel, yo les decía que la actividad de rangos para ustedes va a ser muy familiar, porque incluso en algún momento lo habíamos trabajado en primaria y les daba un archivo para que ustedes coloquen el nombre de los rangos. Entonces, por ahí ya tienen un poco más ya de experiencia en el manejo de estos rangos. ¿Sí? Desde el año pasado, incluso desde primaria. Entonces, acá no te vas a complicar para nada, como necesito solamente eliminarlos, no los voy a editar, no voy a modificar esos rangos, voy a seleccionar todo y voy a presionar eliminar. ¿Ya? Listo. Se fueron todos los rangos. Porque lo que vamos a proceder ahora es crear los rangos a partir de una selección. Miren, aquí tienen el botón crear desde la selección, que en algún momento también se los he dicho, pero si de repente alguna se ha olvidado, ahora estamos refrescando la memoria. Crear desde la selección, ¿ya? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a seleccionar toda esta tabla, ¿sí? Brasil, México, Panamá, Colombia y Argentina, estoy seleccionando todos esos rangos y voy a presionar crear desde la selección, ¿ya? Voy a mantener esta configuración que aparece fila superior. Al mantener esa configuración, lo que va a hacer es crear el rango Brasil y va a tener todos estos datos. El rango México y tiene sus datos también. Sí, mira, aceptamos y eso es todo. Aparentemente no ha ocurrido nada, pero mira, voy a hacer clic en Argentina y se selecciona el rango Argentina. Es decir, utiliza el nombre del campo para mantener, para que los datos que están en la parte inferior sean considerados como el rango que tiene el campo, ¿ya? Lo mismo vamos a hacer en este sector, pero vamos a considerar lo siguiente. Aquí vamos a tener el rango Lima, que es todo este sector, o Puno, o Cusco, pero también vamos a tener estos rangos, ¿sí? En este sector, ¿ya? Entonces, presta mucha atención. Aquí también voy a seguir el mismo procedimiento que seguía aquí arriba, que es seleccionar. ¿Ya? Entonces, atenta, mira, selecciono el rango, luego me dirijo a crear desde la selección y en este caso, para esta actividad, sí mantendré fila superior y columna izquierda. Es decir, que voy a generar un rango de forma vertical y también un rango horizontal, ¿ya? Entonces, mira, aceptamos, listo. Ahora voy a buscar el rango Cusco. Ahí está, se ha seleccionado esos datos. Voy a buscar el rango libc3. A ver, vamos a ver, ¿existirá? Sí, ahí está, libc3, y se seleccionan esos datos.
Estoy generando rangos de forma vertical, de forma horizontal, lo que me da referencia a la función que vamos a trabajar en la siguiente hoja, que son las funciones de búsqueda. Y tú has observado que existe un buscar V, y acá sí lo voy a poner con negrita, y también tienes un buscar H. Y ustedes ya deberían de reconocer por qué buscar V y por qué buscar H. ¿Ya? Entonces, sí les he mencionado el por qué en algún momento. Si alguien recuerda, me envía su respuesta allí por el chat. Como está en privado, entonces no hay ningún problema en que yo voy a tener registrada esa respuesta. Si es correcta o no, no te preocupes. Ahí está para recordar. Ya, a ver, tienes 30 segundos para registrar tu respuesta. Excelente, Akemi, muy bien. Muy bien, muy bien. Ya tengo una respuesta por ahí, Akemi, y su respuesta es correcta. ¿Ya? Vamos a ver, ¿alguien más? A ver. 10 segundos. Muy bien, Geraldine, esa es la idea. Esa es la idea. Por ahí está tu respuesta. Ya. Muy bien, Dariana también. Dariana ha acertado también la respuesta. Excelente. Muy bien, Alessandra. Excelente también. Geraldine, estoy viendo la segunda parte de tu respuesta. Ingrid también. Tatiana, a ver, al revés, Tatiana. Tu respuesta está bien, pero invierte la respuesta que acabas de dar. Román Yumiko, cuarto A, cuarto B, Yumiko. Tienes que colocar, por favor, al principio. Ya, Yamna. Ya, muy bien, bien. Excelente. Entonces, buscar H horizontal, ¿no es cierto? Hacemos una búsqueda horizontal. Y buscar V, hacemos una búsqueda en vertical. ¿Ya? Para eso va a trabajar buscar H y buscar V. De esa manera vamos a complementar este trabajo. Muy bien, entonces nos vamos a dirigir a la hoja número 1. Y aquí vamos a, un poco para manejar el trabajo dentro de esta hoja de cálculo. Yo sé que, miren, acá nos están pidiendo descripción del tour. Tengo que encontrar la descripción del tour. Sí, a ver. A ver, Yumiko. Me dicen por allí que tenemos 2 nombres. Ya. A ver, Yumiko, ¿nos confirmas? ¿Estás en la computadora y en el celular, Yumiko? Sí, sí. Ya. Bien, excelente. Ya, Yumiko, entonces sería bueno que también, si has entrado en la PC, también coloques ahí cuarto A, cuarto B, para poder tener claro el... Ya, Yumiko, gracias. Bien, listo. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es verificar con qué tabla debemos de trabajar esta función buscar. Un poco para que veamos el flujo. ¿Ya? Tenemos nosotros por aquí tabla 1, tabla 2, tabla 3 y tabla 4. Pero si desarrollamos el ejercicio seleccionando el rango, un poco que se nos va a complicar. Se nos va a no complicar, sino nos vamos a demorar un poco más. ¿Ya? Entonces, para eso vamos a utilizar el nombre de los rangos también. ¿De qué manera vamos a utilizar? Miren, voy a seleccionar esta tabla y le voy a colocar nombre a ese rango. Y voy a utilizar tabla 1. Y voy a hacer ese proceso con todas las tablas. ¿Ya? Entonces, tú también, que ya estás viendo la actividad, también realiza ese proceso, por favor. Seleccionamos solo los datos y ponemos por aquí tabla 1. Presionamos Enter. Listo, ya he colocado y ojo, aprovecho allí para
que cuando tú estés, para indicarte que cuando estés colocando el nombre de el rango, recuerda que no se coloca espacios vacíos. Ese que estoy presionando aquí, ya, no se coloca espacios vacíos. El nombre del rango no tiene espacios vacíos. Tabla 2. Y ahora vamos a colocar por este sector tabla 3 y tabla 4. Ya, aceleramos un poquito. Tabla 3. Tabla 4. ¿Ya? Bien, listo. Ya tenemos creadas las tablas. Ahora, te voy a indicar o te voy a hacer recordar cómo va a ser ese flujo de datos que tú debes de considerar. ¿Ya? A ver, mira acá. Presta muchísima atención. Y acá yo estoy seguro que me vas a seguir la hilación porque tú siempre estás atento, ¿cierto? Bien. Aquí tenemos lo siguiente. Necesito este dato. Es decir, tienen que pintarse aquí en estas celdas lo que son la descripción del tour. ¿Sí? Entonces, a ver, gracias por avisarme, Alessandra. Justo pensando en esos inconvenientes es que tratamos siempre de publicar los videos. Ya, entonces, continuamos, a ver, ojalá que se reconecte nuevamente. Compañera, a ver, nuevamente, me ordeno con las ideas. A ver, necesitamos encontrar la descripción del tour. Es decir, nosotros necesitamos que los datos que están aquí en la parte inferior, por ejemplo, Ciudad Blanca, 3 días, debe estar relacionado con 120. Entonces, aquí está 120, aquí debería pintarse ese dato, Ciudad Blanca. Eso vamos a trabajar con la función buscar, a ver, ¿con cuál de esas funciones vamos a usar? Ah, la información está en vertical, será con buscar V. ¿Ya? Bien por ahí la respuesta que me está mandando también Gerald. Entonces, eso es lo que tenemos que identificar. Pero el flujo más o menos y tu razonamiento tiene que darse de esta manera. ¿Ya? Presta mucha atención. Si yo necesito la descripción del tour, voy a verificar primero en qué tabla estará esa descripción del tour. Como ya te mostré yo, de manera automática me vas a decir, profesor, está en la tabla 1. Allí está la tabla 1. De esta tabla 1, tengo que verificar cuál es el valor o el primer dato que voy a utilizar para identificar, para relacionar con mi tabla que está en la parte superior. ¿Ya? Que está con esta búsqueda de información. ¿Ya? Está con este sector. Entonces, verifico mi tabla 1 y los datos que tengo yo aquí, que ya se pueden observar, que ya se pueden identificar, son los códigos. Miren hasta acá, estoy ampliándolo por aquí. Aquí tengo estos códigos. Significa que puedo utilizar estos datos dentro de la sintaxis de mi función buscar. ¿Ya? A ver si me están siguiendo por ahí, por favor. Repito nuevamente. Estoy necesitando la descripción del tour, que son estos datos que están aquí, pero que no aparecen por acá arriba. Esta descripción del tour, yo sé ahora que pertenece a la tabla 1. Entonces tengo que buscar ciertas coincidencias entre ambas tablas, y esa coincidencia en este momento es el código de tour. Entonces, dentro de mi función buscar V, voy a utilizar código de tour, ya que tenemos ahí esa coincidencia. ¿Ya? Ahora, ¿en qué parte de la función buscar V lo vas a utilizar? Ahora te explico. Observa. Bien, Yanela. Entonces, vamos a darnos un instante, por favor. Bien, les decía que vamos a verificar con la fórmula de qué manera vamos a trabajar. Sí, miren, ya les había mencionado, la tabla está en vertical, por lo tanto vamos a usar una función buscar. Voy a ampliar un poquito más mi
hoja de cálculo en Excel y vamos a decirles igual buscar V. Ya, buscar V. La sintaxis que puedes observar en este momento es el siguiente: valor buscado, matriz tabla, indicador de columnas y rango. Aquí tenemos esa sintaxis. Hace un instante acabo de decirte que debo de buscar yo coincidencias entre esta tabla que está en la parte superior y la tabla 1. Y esa coincidencia era código de TUR. Me refiero a coincidencia porque yo puedo observar que en esta tabla, código de TUR, sí tiene los datos, y en la tabla superior también esta columna tiene esos mismos datos. Por eso hablo yo de coincidencia entre ambas tablas. ¿Ya? Entonces, ese dato va a funcionar como valor buscado. Entonces le voy a decir a Excel: Excel, necesito que busques este dato. Vas a buscar ese dato. ¿Dónde? Y acá pongo punto y coma. Ya recuerda por qué. Por la sintaxis de mi Excel. ¿Dónde voy a buscar ese dato? Lo voy a buscar en la matriz. En la tabla matriz. Esa tabla matriz, recuerda que pusimos nombre de rango. La tabla matriz es tabla 1. Profesor, ¿hay otra forma de trabajar la tabla matriz? Por supuesto, existe otra forma, que era la que te estaba diciendo al principio también, que es la de seleccionar el rango. ¿Ya? Seleccionamos el rango. Pero como te das cuenta, nuevamente te aparece tabla 1. Eso es porque ya tiene nombre ese rango. ¿Ya? Punto y coma. Listo. Entonces, seguimos con el razonamiento. Le estábamos diciendo a Excel, busca este dato, ¿dónde? Dentro de la tabla 1. ¿Y qué es lo que quiero que me devuelva? La descripción del TUR. Entonces, verifico yo, descripción del TUR, está columna número 1, código de TUR 1, descripción del TUR, columna número 2. Entonces, le voy a decir ese dato que necesito que aparezca aquí, que está en la columna 2. ¿Ya? Y aquí sí hay una observación. Casi siempre, por lo general, por defecto, podríamos llamarlo, utilizamos el valor falso, la coincidencia exacta. ¿Sí? Listo. Ahora sí, cierro paréntesis y presiono Enter. Y listo, mira, ve, ahí estamos coincidiendo. 120, Ciudad Blanca, 3 días. 120, Ciudad Blanca, 3 días. Entonces, de esa manera vas a trabajar tú con esta función buscar U. ¿Sí? Bien, a ver, te voy a dar unos minutos, 1 minuto, 2 minutos para que completes esta columna, y voy a seleccionar al azar a 2 de ustedes para que me muestren esa columna, ¿ya? Al azar. Bien, entonces 2 minutos contando desde este instante. 10 y 26, a ver, nos ponemos a trabajar. 2 minutitos. Ya, código de operador, tenemos nosotros estos datos que necesitamos que aparezcan en este sector. Entonces, nuevamente, ahora yo puedo verificar que tengo 2 coincidencias. Para código de operador, tengo los datos que están aquí en este sector y también tengo los datos aquí. Entonces, tengo todo este sector que me permitiría trabajar con la función buscar V. Ahora, ¿cuál de esos voy a utilizar? ¿Cuál de esos me permitiría trabajar de forma adecuada? Se recomienda utilizar este dato, la primera columna, ¿ya? ¿Por qué? Porque es mucho más fácil de trabajarlo. Son datos numéricos también. Podrías utilizar también este de aquí, ¿ya? ¿Por qué lo planteo de esta manera? Porque imagínense que ustedes estén con un archivo que tengas aquí, en teoría, los mismos datos, pero si es
esta columna ha sido trabajado de forma manual, lo han tipeado, lo han digitado, entonces por ahí una tilde o un espacio vacío hace que los datos no coincidan. Los datos numéricos, en cambio, casi siempre son datos fijos, que Excel no contempla espacios vacíos ni al principio ni al final. Entonces, su coincidencia por ahí va a ser mucho mejor. Entonces, aplicaríamos esta función. Buscar V, valor buscado, sigo con esta coincidencia, necesito buscar este valor dentro de la matriz, que es la matriz de tabla 1, estoy buscando el código de operador, entonces columna 1, 2, 3, 4, columna 4. Y ya les había mencionado, por defecto, vamos a presionar falso. Presionamos Enter y aquí están los datos que necesitamos. ¿Ya? Arrastramos hacia la parte inferior y ya tenemos ahí los datos completos. ¿Ya? Así de sencillo se va a trabajar esta actividad, que es básicamente toda esta primera etapa de desarrollar el buscar V. Les voy a dejar a ustedes operador responsable, que ya sería tabla 2, y miren ustedes las coincidencias que tenemos en ambas tablas, lo que te va a ayudar a identificar el valor buscado. ¿Ya? A ver, tipo de tour. Vamos a pasar a tipo de tour, ya que aquí lo que estoy utilizando son datos de la tabla 3. Y la tabla 3 está en horizontal. Por lo tanto, la función es exacto, Karen. Buscar H. ¿Sí? Miren, buscar H. Valor buscado. Tipo de tour. Tipo de tour. Tabla 3. ¿Cuál es la coincidencia? Cantidad de pasajeros. Ok. Entonces mi valor buscado es la cantidad de pasajeros. ¿Ya? Matriz, ya saben, tabla 3. Indicador de filas. Buscar V era indicador de columnas. Buscar H, indicador de filas. Entonces acá es súper sencillo. Fila 1, fila 2. El dato que necesito está en la fila 2. Y acá sí vamos a ver, ¿será verdadero o será falso? Verdadero. Por ahí ya te escuché. Verdadero. Vamos a ponerlo. ¿Ya? Y ahora vamos a copiar la fórmula. Al copiarlo, entonces verifico. Sí. Pero un detalle, no tengo 20, acá no está el 20, acá sí está 20. Acá 40. Miren, ¿ven? ¿Se dan cuenta de ese detalle? Coincidencia inexacta. Es decir, que está considerando aquí Excel datos relativos. Algo así como pequeños rangos, ¿cierto? Si está 20, pequeño. Pero si es un 21, todavía sigue siendo pequeño. Tomen en cuenta eso al momento de desarrollar también. Que puede funcionar y puede suceder también con buscar V. ¿Ya? Tomen en cuenta ese detalle. Coincidencia exacta y coincidencia aproximada. ¿Ya? Bien. Importe recaudado. ¿Sí? Aquí importe recaudado. Vas a tener que trabajar también con otro dato adicional dentro de tu fórmula. ¿Ya? Pero vamos a ver. Souvenir necesita el importe recaudado también. ¿Ya? Entonces, vamos a ver. Les voy a dar, bueno, vamos a tomarnos nuestros minutos de descanso en este instante. Reanudar. Bien, importe recaudado. Vamos a encontrar, estamos por aquí con un buscar V, porque el importe recaudado, como dijo su compañera, está relacionado a costo por paquete. Y costo por paquete está en la tabla 1. Verifico nuevamente las coincidencias entre ambas tablas y habíamos mencionado que es la primera columna, ¿no es cierto? El código de tour. Entonces selecciono código de tour, matriz, tendría que ser tabla 1, indicador de columnas, columna 1, 2, 3. El costo del paquete está en la columna 3. Y tengo que
utilizar una coincidencia exacta. Ya está. Hasta aquí he encontrado el importe, pero en este caso sería el costo del paquete. Pero yo aquí verifico que es 1000 o de repente es 8000. Como dijo su compañera, está relacionado a la cantidad de pasajeros. No hay problema. Toda esa fórmula lo multiplicamos por la cantidad de pasajeros. Listo. Ahora sí, tengo los valores que necesito. Ya sabes, te recomiendo yo que resuelvas unas 2 o 3 veces la fórmula para que captes mejor la idea, entiendas mejor la lógica, y una vez que ya tienes esa lógica ya aprendida, puedes hacer un copiar y pegar, ¿no es cierto?, de tu fórmula, un arrastre en la fórmula para que lo completes rápidamente. Y el souvenir, igual. En este caso tendría que ser un buscar H. Valor buscado a importe recaudado. Listo. Matriz es la tabla 4. Y después indicador de filas. Fila 2. Y aquí sería verdadero. Listo. Completamos la actividad y ya está. Ya tenemos todo el ejercicio de esta hoja. ¿Sí? Bien, entonces de esa manera necesitamos nosotros identificar si es un buscar V o si es buscar H. Ya saben, vertical u horizontal. Y si de repente vas a trabajar con coincidencia exacta o coincidencia inexacta, falso o verdadero. Y otros datos adicionales que al analizar una fórmula tienes que reconocerlo de forma clara. ¿Ya? Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente hoja. Aquí vamos a trabajar otras funciones adicionales, no sin antes esta de aquí, buscar H. Tenemos ahí el valor buscado, que es I7, el rango donde vamos a buscar ese valor, número 2, la fila que vamos a mostrar, y verdadero. ¿Ya? La penúltima fórmula, ya la penúltima, para que verifiquen que es la búsqueda. Y hazle un screenshot para que lo tengas a la mano. A ver, screenshot, listo. Ahora sí, pasamos a la siguiente hoja. Hoja número 2. Aquí vamos a utilizar dos funciones que, si lo practicamos muy bien, si lo ponemos en uso dentro de otras actividades, van a darse cuenta que es mucho más fuerte que una función buscar V o una función buscar H. ¿Ya? Necesito que conozcan ambos tipos de funciones de búsqueda. Buscar V es muy útil, pero como te has dado cuenta, a veces tiene ciertas dificultades, porque te haces la pregunta si es verdadero o si es falso al final, ¿no es cierto? Por ahí un poco que de repente te puede confundir. Después, la función buscar V tiene un detalle que, si te das cuenta, haces un análisis súper sencillo. Ese buscar V o buscar H siempre es en un sentido. ¿A qué me refiero? Que estoy utilizando la primera columna para ver esas coincidencias, ¿no es cierto? Pero la búsqueda siempre se realiza en este sentido, hacia este sector. ¿Ya? Es por eso que cuando trabajamos con buscar V, hacemos un conteo de columnas, porque necesito encontrar los datos de la columna 1, columna 2, columna 3 o columna 4, ¿no es cierto? Hago esa búsqueda y siempre va de izquierda a derecha. Y no tengo opción de hacer una búsqueda de derecha a izquierda, no. Es complicado como buscar V o buscar H, o como en las versiones que algunas tienen, coincidir. Entonces, tenemos aquí una función que es mucho más fuerte, que es la función índice. Pero índice va a trabajar con otra también, van a trabajar de la mano. Van a trabajar con la función
coincidir. Entonces, esa función me va a permitir hacer una búsqueda tanto de derecha a izquierda o de izquierda a derecha. ¿Cómo así? Miren, por ejemplo, si yo te digo que aquí tengo una empresa de turismo, esa es su base de datos, y tú quieres cotizar un tour. Yo sé que ahorita el ejemplo de los viajes no nos va a ayudar mucho, pero aquí tenemos la idea, ¿ya? Yo ya quisiera salir de viaje, pero seguimos por acá. A ver, les decía, si yo quisiera encontrar, por ejemplo, una posada amazónica, ¿sí? 3, y quiero identificar cuál de estas 3 empresas me conviene al momento de hacer una búsqueda de sus precios, entonces yo voy a poder ubicar en este sentido. Encuentro la empresa y hago un cruce de datos. Puedo buscar en Costa Linda, o de repente puedo buscar en Inca Tours, y miren, en el cruce, en la intersección de las filas y columnas está el precio, y eso es lo que yo voy a trabajar con coincidir e índice. Voy a encontrar esa intersección de celdas y el proceso es sencillo. ¿Ya? No te vas a complicar demasiado porque aquí lo vamos a trabajar de la forma más sencilla posible. Mira, voy a seleccionar aquí esta celda, por aquí mejor esta. Vamos a alejarnos un poquito. Vamos a reducir el ancho de esta columna y ahí está. Te había mencionado primero coincidir. ¿Ya? Mira, tengo coincidir. En coincidir necesito el valor buscado. ¿Y cuál va a ser mi valor buscado? Esta celda de aquí. ¿Ya? 1 mágico. Punto y coma. Matriz buscada. 1 mágico pertenece a todo este rango. Ojo, fíjate que no estoy seleccionando el campo que está en la parte superior, solamente los datos. Por ahí alguien me va a decir, profesor, ¿puedo utilizar nombre del rango? Por supuesto que puedes usar nombre del rango, ¿ya? Y acá vamos a decirle coincidencia exacta. Pero alguien más me va a preguntar, profesor, pero ese rango no tiene nombre. Entonces le pones nombre y lo utilizas en tu fórmula, ¿ya? Entonces ahí vamos a considerar esos detalles. 1 mágico, fila 4, a ver. 1, 2, 3, 4, mira, fila 4 ya tengo acá. Entonces lo que estoy haciendo aquí es encontrar el número de fila en el que se encuentra ese dato. Pero como aquí, de repente si tú escribes y te equivocas, te va a generar algún error. Excel lo que en este caso hizo, bueno, en este caso Cibertec lo que hizo fue validar esta celda. Mira, tiene una validación por lista para que ustedes puedan buscar aquí los nombres de forma directa. Este 1 Express, fila 1. 1 Express, ahí está. ¿Sí? Buscamos por acá. Cusco tradicional, 22. Listo. De esa manera estamos encontrando lo que son las filas y columnas. Voy a reducir un poquito por aquí. Ampliamos por acá para que se vea todo el nombre completo y no tengamos así un dato que está fuera de la celda. Vamos acá y listo. Ahí está. Ya tenemos las filas. Si por ahí te has olvidado cómo era la validación de datos, mira acá sencillo. Selecciono la celda, me voy a la ficha datos, validación por lista, origen de datos, selecciono todos los datos y presiono aceptar. Listo, ya tengo los datos de ese rango, ¿ya? Bien, así se ha validado aquí también. Pero tenemos operador. Operador tiene Costa Linda, Inca Tour y viajes. No hay problema. Coincidir también me ayuda con esos datos. Mira, coincidir, valor buscado, viajes club, matriz buscada. Necesito de estos 3 datos. Aquí ya también hará un conteo de columnas. Columna 1, 2, 3. Me estoy olvidando. Coincidencia exacta. Cerramos.
Ahí está. Si estás utilizando otra técnica, otro método que es el de presionar el botón de insertar función, buscar la función, no hay problema, ambos métodos también son válidos. Yo te recomiendo trabajar de forma directa, un poco para ganar tiempo también y sobre todo para que comprendan mucho mejor lo que es la lógica al momento de digitar un código o en este caso una función con su sintaxis. ¿Ya? Entonces, una vez que ya tengo las filas, ya tengo las columnas, voy a trabajar con la función índice. Mira, ahí está, índice. Pero acá tengo una particularidad. Tengo dos sintaxis. Matriz, referencia. Número de fila, número de columna, área. ¿Cuál de las dos voy a utilizar? Entonces, como me piden una matriz, yo tengo ya filas y tengo columnas, entonces voy a utilizar la primera sintaxis. ¿Y cuál es la matriz? La matriz vendría a ser todos estos datos en los que voy a hacer la intersección de filas y columnas. Cierro, pongo punto y coma, y ahora sí, número de fila, aquí está el número de fila. Número de columna, le hago un clic por acá y cierro paréntesis. Listo. Y ya tengo el precio. ¿Sí? A ver, si por ahí alguien no me cree todavía, voy a hacer aquí un arrastre, fila 19, ahí está, Expedición Tambopata Candamo, columna 3, allá, Viajes Club, y ahí está, 625.64. Entonces, lo que te decía, tú puedes aquí con buscar, con índice y con coincidir, hacer una búsqueda de izquierda a derecha. Mira, Viajes Club está en esta columna, a la derecha de toda la tabla, pero puedo hacer una búsqueda a la izquierda, Costa Linda. Entonces aquí tengo Costa Linda y ya tengo su precio. ¿Sí? 672.73. Y como ves, estas funciones, coincidir e índice, sumadas, son una poderosa herramienta al momento de trabajar las búsquedas. ¿Que pueden ser mejor que buscar V? Sí, pueden ser mucho mejor. Pero ya depende también de cómo podrían usar o en qué tipo de ejercicio podrías utilizar esta función. ¿Sí? Ahí habría que distinguir cuál es el momento adecuado. Profesor, ¿Sí? ¿podría volver a ponerla como era la última fórmula? A ver, la de índice. Sí, profesor. Ahí está. Esa es la estructura que tiene índice. Ok, gracias. Ya. Listo.